Bueno, chicos, para un mejor entendimiento del tema de potencia de bioreactores, que debieron haber visto ya el video, ya hicimos un problema, el problema que venía en el video. Espero que lo hayan visto para que se les pueda facilitar este otro problema. Este es un problema más para que comprendan o tengan un mejor entendimiento de ese tema de potencia. En este vamos a ver, es un problema de una fermentación de hidrocarburos con Candida utilis efectuada, en la Ciudad de México, ya no es DF. Se obtuvieron los siguientes datos: de la velocidad específica de consumo de oxígeno máximo de 12 milimoles de oxígeno por gramo de célula por hora, una concentración final de 14 gramos por litro, y tenemos una concentración crítica de oxígeno de 0.68 miligramos de oxígeno por litro. Ya se supone que ya saben lo que es una concentración crítica, la cantidad mínima y en este caso la concentración máxima que requerimos para producir, en este caso, Candida utilis. El bioreactor es un tanque agitado de 10 metros cúbicos de volumen de operación con una presión manométrica de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, operando a un flujo de aire de 0.7 bbm. El bioreactor contó con 3 impulsores tipo turbina estándar, siendo la altura del líquido de 4.1 veces el diámetro de los impulsores. Si la ecuación de correlación del KLA es la que se muestra abajo, en este caso es esta, calcular la velocidad de agitación de los impulsores, así como la potencia real del motor para transferir el oxígeno a la velocidad requerida por el sistema biológico. Aquí tenemos otros datos proporcionados. Algunos son de los mismos que ya vimos, como la velocidad específica de consumo de oxígeno, la concentración final, volumen de operación. Es la expresión en sus datos hechos. ¿Okay? Y aquí algunos datos que tenemos que buscar. Quizás algunas cosas pues las tenemos, ya dijimos, número de impulsores 3. Si tienen alguna duda pregunten, pero creo que entienden lo que es cada uno de estos. Aquí esta que dice constante de la ecuación de Mitchell, acuérdense, lo vieron de hecho en el ejemplo anterior, también se mencionó. El valor para C es una constante de la ecuación de Mitchell y Miller. Ahora intentemos resolver este problema. Como todo, lo que les pido es, conforme vayamos pasando, si pueden, vayan haciéndolo en Excel, vayan haciéndolo similar a esto, para ver si les da lo mismo cuando empiecen a utilizar los valores que tenemos. Replíquenlo. Lo que quiero es que repliquen este problema y si hay alguna duda me lo hagan saber. Para entender este problema siempre léanlo bien primero. ¿Qué es lo que queremos? Determinar prácticamente si el bioreactor que voy a utilizar satisface la demanda de oxígeno que va a requerir mi microorganismo. Que en este caso sería esta cantidad a consumir, o sea, la cantidad de miligramos de oxígeno por gramo de célula por hora que vamos a requerir. ¿De dónde sale este valor? Pues de los milimoles que tenemos originalmente multiplicado por los 32 gramos que sabemos que tienen oxígeno por mol. Creo que ahí no hay problema. Sería la primera parte a resolver. Ya que tenemos eso, empezamos a calcular la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno máxima. Mi QO2 máxima multiplicado por la concentración final que requerimos para saber cuánta cantidad total de oxígeno voy a requerir. Y eso me da esto, en miligramos de oxígeno por litro por hora, lo cual quedando en gramos, pues solamente multiplicas por 1000 y tenemos este valor. Cualquier duda, luego me lo plantean. Traten de ver si
pueden ir resolviendo ustedes este problema siempre. Háganlo, por favor. Aquí voy dando ciertas explicaciones, pero si hay alguna duda, no duden en comunicármelo. Entonces, si ya sé cuánto voy a consumir, mi microorganismo cuánto va a consumir de oxígeno, pues mínimo requiero yo, para conocer la velocidad de transferencia de oxígeno mínimo que debo alcanzar con el bioreactor. ¿Se acuerdan que debe ser mínimo? Pues lógico, la cantidad exacta que tenemos aquí. Pero siempre, como ingenieros, piensen, debemos tener un excesito de un 5 al 10% de esa demanda. En este caso, si tomamos un 5% extra, quedaría una VTO mínima, una velocidad de transferencia de oxígeno mínimo de 1.05 por ese consumo máximo de oxígeno, lo cual nos daría 5.65 prácticamente gramos de oxígeno por litro por hora. Esa es mi VTO mínima que voy a tratar de producir. Y además sabemos que la velocidad de transferencia de oxígeno es igual al KLA por la diferencia de concentraciones de la CL crítica, o sea, la máxima que tenemos menos la crítica en este caso. De esta ecuación conocemos pues, la VTO y conocemos CL crítica. ¿Qué me faltaría? Por lo que se puede despejar KLA si se calcula CL asterisco. Y ustedes saben cómo calcularla. Con la ecuación muy conocida de la ley de Henry. Para continuar con la concentración máxima de oxígeno disuelto que puedo tener, o sea, la CL crítica, ya quedamos que sería con la ley de Henry. Y sabemos además que la presión parcial de oxígeno, en nuestro caso, es la concentración molar de oxígeno en el aire por la presión total, y que la presión total es a su vez la suma de la presión manométrica, la presión barométrica, o sea, la atmosférica normal de la Ciudad de México en este caso, más una presión hidrostática, que en este caso la dividimos entre dos, porque luego se saca un promedio, porque la presión de esa columna de agua en un bioreactor, cuando son alturas pequeñas, sabemos también que como está en aireación, varía y por eso se saca un promedio, porque no siempre es el flujo estático, puede cambiar la densidad, de hecho, y eso cambia la presión total, y desde la hidrostática en este caso. Sabemos, a pesar de eso, que por cada 10 metros de columna de agua la presión es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por lo que antes de calcular la presión hidrostática, debemos calcular la altura del líquido. ¿Y cómo calculamos esa altura? Esa altura la podemos calcular utilizando esta expresión. ¿De dónde sale? Se los dejo medio de tarea, pero acuérdense que volumen es igual a 1/4 de pi por diámetro del tanque al cuadrado por altura del líquido. Y aquí tenemos dos relaciones. Sabemos que VT es igual a 3 veces el diámetro del impulsor. Y tenemos la relación que HL entre DI en este caso es igual a 4.1. Hagan una combinación de esto aquí y nos va a dar esto. Y de aquí ya podemos calcular la altura, que en este caso es de 2.87 metros. Aparte de que podemos ya calcular el diámetro del tanque y el diámetro del impulsor. Entonces ya con esta altura, pues ya sabemos que la presión hidrostática sería esta. Pero ya para considerar la CL asterisco final, tenemos la fórmula. Y esta nos da de 11.120 miligramos de oxígeno por litro por hora.
Entonces hagan estos cálculos, en este caso. Cualquier duda, por favor háganmela saber. Entonces ya con la CL asterisco conocida, podemos calcular la KLA mínima. Ya tenemos BTO, ya tenemos esto. Tenemos que una concentración de KLA mínima sería de 540.7 casi horas a la menos 1. Y utilizando la correlación que se les dio, acuérdense, todo este tipo de correlaciones hay varias, son muy particulares, pero en este caso se considera que funciona para nuestro sistema. Entonces con esta KLA definida aquí, ya podemos empezar o podemos calcular las potencias cuando ya tengamos esa KLA. ¿Qué nos faltaría? Pues nos falta calcular la velocidad superficial de aire, que no es más que el flujo del aire entre el área total transversal, y el área transversal pues no es más que un cuarto de pi por diámetro del tanque cuadrado. O sea, acuérdense, en este caso sería el área transversal esta, ¿ok? Esta sería mi área transversal. Ya conocidos todos estos valores, pues ya podríamos calcular la potencia gaseada, que en este caso nos da 33.237 watts, que convertidos a HPs nos da 14.851 HPs. Esta es la potencia total consumida con aireación. Como el sistema tiene 3 impulsores, dicha potencia se tiene que dividir entre 3, acuérdense que es el número, para estimar la potencia consumida. En este caso, por cada impulsor nos daría 14.85. Como ven, de la ecuación de correlación que tenemos de KLA, podemos obtener la potencia gaseada. Ya con la potencia gaseada, ¿qué nos faltaría? De la ecuación de número de potencia contra número de Reynolds, se puede calcular la potencia no aireada, dándoles a valores arbitrarios a n. Sabemos que tenemos esta ecuación para poder calcular la potencia, que es 6 por el factor de corrección, diámetro del impulsor a la quinta, por la densidad, por la velocidad de rotación al cubo. Mi factor de corrección pues sería calculada de este modo, dándonos de 1.169. Quiero pensar que ya estudiaron su tema, así que saben muy bien qué es cada uno de estos valores. Si no, por favor háganmelo saber. Así que entonces para cada valor de n que yo dé aquí, se obtiene un valor de P, de potencia, sin gasear. Si al sustituir ambos valores de n y P en la ecuación de Mitchell y Miller, que deben de saber cuál es, al rato lo vemos, se obtiene el valor de PG obtenido anteriormente, o sea, el que ya se calculó. Habremos llegado, si resulta así, a ese resultado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Así que en síntesis hay que darle valores a n para calcular la potencia no aireada y sustituir ambos valores en la ecuación de Mitchell y Miller. Comparar esos resultados de la potencia gaseada que aquí obtengamos con la que se obtuvo, y la solución correcta, es lógico, va a ser cuando se obtenga el mismo valor de la potencia gaseada estimada. Entonces, si le damos valores a n hasta que se igualen los valores, pues vamos. Bueno, aquí ya van a tener ustedes el resultado, podríamos saber, pero pueden probar que búsquenlo y van a tener que tener estos resultados de n y potencia. Recuerden que para utilizar esta ecuación deben utilizar estos parámetros en revoluciones por minuto, HPs, pies y pies cúbicos por minuto. Si lo quisiéramos internacional, el valor es como 0.86, pero ese es otro tema que podríamos tratar posteriormente. Entonces, ya que se llega a esa conclusión, pues vamos a tener una PG de 14.849 a estos valores que ya se habían determinado.
Y esa sería pues la solución al problema. Cuando tenemos ya el número de revoluciones por minuto, creo que, si no mal recuerdo, así empezó el problema y es una de nuestras preguntas. La solución serían 142 revoluciones por minuto a una presión total de 63.7 HPs y una velocidad de punta de impulsor de 5.2 metros por segundo. Chicos, repliquen este problema, háganlo, pónganlo en Excel, es fácil ir calculando y espero que no tengan ninguna duda para saber que ya pueden resolver este tipo de problemas. Recuerden que quizás la próxima semana estaremos haciendo examen. Échenle ganas, por favor.